En el momento en que yo lo conozco, Jorge acababa de publicar una obra que para mí fue muy inspiradora por ese desasosiego intelectual, digamos, y poético, que es Poemas encontrados y otros pretextos. Una obra enormemente experimental, ¿no? Una suerte de trabajo de ready-made, ¿no? Y por lo tanto veo un sujeto también que con ese desasosiego, ¿no? Vinculado también a mis primeros pasos y a esta pulsión juvenil, es enormemente inspirador. Tenía esa impronta, ¿no es cierto?, política, pero sobre todo esa impronta carismática, que es la que todos le seguimos conociendo, digamos, los que no lo conocían y los que ya lo conocían, ¿no es cierto?, lo seguirán reconociendo, creo yo, hasta su muerte. Después de ese taller literario, la verdad es que, y pese a la distancia de edad que había, cultivamos una amistad intensísima. Fue, de hecho, uno, si no el mejor amigo que tuve en la ciudad. Era un sujeto enormemente carismático, era un sujeto además que tenía, para pesar de mucho y alegría de todos, no solo decía lo que quería decir en la cara y de manera muy asertiva, sino que lo hacía con un enorme sentido del humor. No es de extrañar que obviamente la recepción de su obra esté enormemente, inefablemente mezclado también con sus opiniones, con su carisma, con su manera también de estar en el mundo. Mucha gente no leía a Jorge porque lo conocía en persona, veía el sujeto que era y claro, si no le agradaban sus opiniones, si no le agradaba o no comulgaba, digamos, con su manera de expresarla o con sus propias opiniones, justamente le negaba la sal y el agua a su obra. Yo creo que en parte se debe por eso y en parte se debe también por la manera en que él ocupó el espacio literario. La manera libertaria también y autónoma que ocupó el espacio literario. Él aspiraba, obviamente, que su voz fuera como toda poesía universal, pero desde el punto de vista político nunca no estaba perdido en eso. Sabía, digamos, que justamente uno de los mandatos éticos también de su propia escritura era una escritura que tenía que políticamente reivindicarse en su territorio y desde ahí justamente instalar las voces que fuesen necesarias, ¿no? Era muy bello el espacio que él le daba también a la preocupación formativa por el otro. Más de una vez le escuché decir que uno de los recuerdos más entrañables que tenía y más felices que tenía es el haber enseñado a leer a una persona, ¿no? Y haberle visto, digamos, los resultados, ¿no? y lo agradecido de esa persona y lo que además fue esa persona después que él le enseñó a leer, ¿no? A 2 años de conocerme con Jorge, me regaló este poema que finalmente lo encontré hace poco, digamos, contando que ya creo que van 17 años de la muerte de Jorge. Y no alcanzó a estar incluido en su obra completa porque yo creo que la encontré después. Este poema inédito se llama Los senos de Selén. El que ayer bebía de sus senos no está más. Se fue con la turgescencia de los mismos. Magnífico pezón, ahora converso en gran lunar, uno más en la piel tatuada. Planetas fríos de leche lunar, estrado de pretendientes, donde ensayóse más de un amante.
lágrima magra, llora ahora su miseria, nostalgia del querube otrora, asido a la orla de sus ropas, cuando deleitábase de su láctea preñez, lubrica la saliva, la sin hueso instalada en su caverna de prodigio, no más que los ecos del dolor y del placer son el uno para el otro. En este momento en que Jorge estaba justamente, venía de ese libro que era Poemas Renales, y yo creo que va transitando, como decía, hacia La dicha bacán. Yo creo que no hay ningún caso de la literatura chilena, y me cuesta pensar, no soy tan conocedor, pero me cuesta pensar si habrá algún ejemplo de otro caso de literatura, por lo menos latinoamericana, de un texto construido casi sin textos propios, sino textos tomados de la realidad de los diarios, de la realidad de la prensa, de la divulgación, de otros libros, de otros textos, y sobre todo textos tomados de medios de comunicación de masa. Este tipo tan desconfiado del lenguaje llega a un punto en que se calla, pero se calla para darle paso al lenguaje común, para que la realidad casi se exprese mediatizada, pero que se exprese por sí sola. Es súper bueno verlo para ver cuál fue su contribución como escritor y cómo él era capaz de transitar entre extremos tan grandes, entre el callar y el decir, entre el lenguaje propio extremadamente tensionado y el callamiento propio para dejar hablar a la realidad a través de un texto donde él solamente organizó materiales que fueron prestados, literalmente recogidos. Se parece un poco a lo que hacía al ready-made del periodo del Dada. Yo creo que en él estaba también esta mirada y esta visión de que el escritor, el intelectual, el artista, el pintor en general, no puede ser un tipo que se haga el loco con su realidad total. Él tenía perfectamente claro que, a pesar de que su poesía era muy personal, en cierta medida, los poemas encontrados están enteramente dirigidos hacia el exterior, no hacia el interior de su persona. Él tenía perfectamente claro de que un creador, un intelectual, tiene que ser un tipo involucrado con su realidad total. No quedarse en el puro ámbito de lo lingüístico en el caso del escritor, o lo puramente técnico, pictórico en el caso de un pintor, o un dibujante, un grabador. En ese sentido yo creo que hay un legado de cómo él vivió y planteó su vida como intelectual, con un sentido de responsabilidad total, para decirlo de alguna manera. Tengo recuerdos muy intensos, a pesar de lo difusos, de andar con él, por ejemplo, en bicicleta en la ciudad. Como a los 2 años ya, como él no teníamos auto en esa época, mi papá y mi mamá estaban, bueno, él estaba exonerado, digamos, político, tenía pegas muy irregulares y la bicicleta era un medio de transporte importante, y él mandó hacer un sillín. Tengo ese recuerdo muy intenso, un sillín de metal que puso en su bicicleta y al cual yo me subía, y mandó a hacer toda una parafernalia así artesanal, donde poner las patitas, digamos. Y también recuerdo que en esas mismas circunstancias haberme apretado las manos en el freno, porque la regla era poner las manos sobre los frenos, y en algún minuto, claro, yo de distracción debo haber metido las manos entre medio, y también de esa ternura con que me haya consolado. Y era un espacio bien nuestro, en el que en el fondo, como yo era la mayor, somos 2 hermanos, mi mamá siempre se queja un poco de eso, dice, para tu papá era más fácil salir contigo porque eras ya mayor, ¿no? Y el más chico se quedaba de repente llorando, y nosotros salíamos a nuestro carrete en bicicleta, ¿no? Nos vamos, mi hija y yo, reventando guijarros, recorriendo esta ciudad sin sentido, a diestra y siniestra, insultando. El segundo libro, que es una edición particular que hizo a mano, y ahí hay un poema que se llama Los viajes, y donde se describe un poco esta idea de salir y que yo creo que me describe mucho también mi vida en Valdivia, ¿no? Como de
de estar como, de tener una cierta libertad y de una cierta independencia a propósito del viaje en bicicleta, de esa ligereza con que andas cuando andas en bicicleta, que es una metáfora un poco, por la ciudad y como dice por ahí en un verso, regalando saludos a quienes no conocen y negando otros, obviamente, a quienes sí conocen, ¿no? Como, a mí me identifica mucho ese poema, de nuevo digo para bien y para mal, porque es un poema muy, muy lindo, muy, muy vívido, que yo tengo esa misma sensación que se trata de esa atmósfera que trata de escribir el poema, de, de ese paréntesis con el que yo quedaba en él, con él, digamos, respecto del mundo y de ese goce del paseo sin sentido y que también se describe un poco en ese gratuito, ¿no? Que se describe en el poema. Mira, y aquí está haciendo teatro en el 80 y tanto en el Cineclub con Marcelo Lillo, haciendo una obra de teatro de Edward Alves, Historias del Zoo. Habían dos como dramas en mi infancia que recuerdo, que es la enfermedad de mi padre, que era una enfermedad renal crónica, que lo terminó llevando a una diálisis por casi 10 años, a un digamos, un proceso de diálisis semanal, de 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, 3. Y la dictadura, o sea, la enfermedad de mi padre y la dictadura para mí eran como tempranas avisos o conciencias del drama vital, digamos. Mira, y esta también está bonita porque esta es una foto de cuando se reunifica el Partido Socialista, yo creo que en el año 88. Me recuerdo, por ejemplo, cosa que ahora parece tragicómico, pero de salir con mi papá a la calle, muy niña, y de que mi papá me dijera, mira, ahí hay un sapo, mira, esos hueones me están sapeando. Yo quedaba así como aterrada, como no hables así. Y era claro, había un agente de la CNI que estaba puesto ahí ostensiblemente, simplemente con el fin porque él era políticamente activo, ¿no? Siempre militó en el Partido Socialista y fue dirigente de la HECH también y qué sé yo, y reorganizó el sindicato en el colegio donde trabajaba y fue presidente de la Asociación de Dializados de Valdivia, o sea, era un tipo tremendamente político. Y entonces, claro, esta sensación de que la expresión política estaba permanentemente en estado de vigilancia y por estos famosos personajes, los famosos agentes, ¿no? De la CNI que estaban realmente en todos lados y que te los topabas a la salida de tu casa, que eran gente conocida prácticamente. Mi papá era una persona bastante que parcelaba mucho su vida, o sea, que le gustaba tener como el mundo del teatro, el mundo de la literatura, el mundo de las amistades, el mundo de la familia bastante separado, porque yo creo que también reinaba de una manera, digamos, muy distinta en cada uno de esos mundos, ¿no? O sea, entrar para mí en el mundillo, comillas, literario de mi papá era también entrar en una horizontalidad que yo creo que él nunca quería tener conmigo, comprensiblemente también porque era su hija, ¿no? Mira, acá está con su primo, el pintor Raúl Ulloa Burgos, que era un pintor bastante conocido en la Academia Chilena. Él vivió, y eso me causa un poco de ternura ahora, como siempre al borde de que cualquier rato esto se termina. Y que es una buena también actitud, porque aprovechaba muy intensamente también por esa misma razón el día a día. Yo creo que en ese sentido él sabía un poco que por lo menos en el plano de sus afectos, de su intimidad, iba a dejar recuerdo, iba a dejar huella. Como digo, para bien y para mal, porque mucha gente hasta el día de hoy me dice, oye, tu papá me encantaba, yo lo adoraba, me dijo cosas muy sabias, pero también me trató muy mal, digamos, también fue muy duro. Y él era un hombre que tenía una fe extraña, digamos, o sea, oscilaba entre el escepticismo y la fascinación por la fe, ¿no? O sea, Poemas Renales es un libro que da cuenta de eso, pero también muy consciente de su desaparición, de su finitud, digamos. Entonces, eso se me viene un poco a la cabeza como a propósito de hacer memoria de él, que creo que es importante hacer memoria de él, pero sobre todo hacer como memoria de la obra y de sus textos, más que de la persona que siempre es tan controversial.